Oseas capítulo 8 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 14. Dice así la palabra del Señor. Pon a tu boca trompeta, como águila que viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Invito a que pueda inclinar su rostro y oremos juntos a nuestro Dios. Padre bendito, eterno Dios del cielo, grande en santidad. Nadie es como tú y nada se puede comparar a ti. Dios mío, gracias te damos esta mañana porque podemos estar reunidos como iglesia y también aquellas personas que nos visitan para que oigamos tu voz por medio de tu palabra. Dios mío, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Quiénes somos nosotros para que tú, siendo un Dios tan santo, recto y justo, te dirijas a nosotros pecadores, que no hacemos otra cosa de forma natural que desviarnos de tu camino? Mas tú, por el puro afecto de tu voluntad, dispusiste darnos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias te damos porque el día de hoy no tan solo te podemos conocer como el Dios creador del universo, sino también como nuestro Padre, aquel que nos adoptó como hijos suyos por medio del espíritu de adopción que clama Abba Padre dentro de nosotros, única y exclusivamente por la obra de Cristo a nuestro favor. Padre, gracias te doy. Y te quiero rogar esta mañana que tú nos hables nuevamente por medio de tu palabra, que esta sea predicada con fidelidad, con claridad, con sencillez. Usa mi vida, Padre, a pesar de mis falencias, a pesar de mi incapacidad y también de mi ignorancia en un sinnúmero de cosas. Yo te ruego que me uses para poder compartir tu palabra, ser fiel a ella y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de aquellos que estamos esta mañana para ser confrontados con tu verdad, para conocerla más, para ser exhortados, animados por medio de tu hermosa palabra. Dios mío, que tu Espíritu Santo haga eso y mucho más en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. La semana pasada comenzamos a analizar este pasaje y propusimos que el tema principal de estos versos hace relación a la tendencia que existía en el pueblo de Israel, el pueblo del norte, hacia la idolatría.
Y vimos que eso era básicamente el corazón de este pasaje. Ellos tenían esa tendencia y además el descaro de una vez y otra vez irse en pos de ídolos. Ahora, cuando nosotros hablamos de ídolos, inmediatamente se nos viene a la mente la imagen de una estatua. Sin embargo, aunque efectivamente esos son ídolos, y el mismo relato aquí que hemos visto manifiesta que el pueblo de Israel iba tras estos ídolos, vemos también que hay una idolatría distinta. Definimos la semana pasada como idolatría a todo aquello en lo cual una persona pone su confianza en vez de Dios. Cuando nosotros definimos la idolatría como eso, la verdad es que muchas cosas caen dentro de lo que es la idolatría, y no solamente esta idolatría que es descarada, que se arrodilla delante de imágenes y les sigue y las venera. Vimos cómo es que este pueblo no tan solo seguía a Dios, sino que tenía una mala percepción de Dios. Vimos que ellos tenían una divinidad, un ídolo que era divino, pero no tanto. Y eso implicaba que ellos creían que servían a Dios, pero su visión de Dios era cegada, no era completa, no era plena. Ellos creían en un Dios que solamente estaba dispuesto a dar beneficio a sus vidas, pero desconocían que era un Dios justo que estaba también presto a castigar todo acto de rebelión contra Él. Entonces ellos tenían una percepción de Dios, pero su percepción de Dios era errada, era incompleta. Y cuando tú tienes algo incompleto, tú no tienes el Dios verdadero. Si tu Dios es puro amor, pero no es santo, tu Dios es un ídolo y no es un Dios verdadero. Porque el Dios verdadero se manifiesta como aquel que es amor y a la vez es santo, que es amor y a la vez es justo y recto. Por tanto, cuando tú tienes una concepción de un Dios permisivo, la verdad es que tú tienes un ídolo y no tienes un Dios. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en aquel entonces. Ellos tenían un Dios que era divino, que era su ayudador, que les guardaba, pero en realidad ellos no querían que fuera tan divino. Ellos no querían que Él fuera tan perfecto. Estaban en contra de eso. Esa parte de Dios no les gustaba. Y lo que verdaderamente tenían ellos era una visión sesgada de este Dios. Ahora, hay muchas personas también que nosotros vimos la semana pasada también, que hay muchas personas que dicen ser cristianas, que dicen ser creyentes y obviamente perciben que lo son porque creen en Dios. De hecho, el término cristiano es un término genérico, incluso cuando dice, no, aquel cristiano, algunas personas lo entienden como aquella persona, dando a entender de que es simplemente un ser humano y por ser un ser humano es cristiano. Lo mismo se da con la concepción del término hijo de Dios. Muchas personas creen que todos, por el simple hecho de haber sido creados por Dios, somos hijos de Dios, pero en verdad la Escritura es clara en decir que los hijos de Dios son aquellos que no fueron engendrados por voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios, según lo que nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Por tanto, hay muchas personas que, al igual que los israelitas de aquel entonces, creen que tienen un Dios, pero ese Dios es un ídolo y no es el Dios verdadero. Vimos también cómo estos israelitas tenían otra tendencia, y esta tendencia era a confiar, a poner su confianza en quién, en personas de carne y hueso, y esos también eran ídolos para ellos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran sus propios gobernantes. Ellos confiaban en sus gobernantes. Ellos mismos los habían escogido y confiaban en sus gobernantes. Otros ídolos que tenían ellos, que no eran esculturas de madera, de metal fundido ni de yeso, eran los otros pueblos vecinos que les protegían. Ellos tenían esta tendencia de pagar tributo a naciones que eran más grandes, con el propósito de que cuando viniera un ataque de otra nación, estas naciones grandes pudiesen protegerles. Y es así como ellos confiaron en reiteradas oportunidades en los asirios y en los egipcios. Estos eran sus dioses cercanos, sus dioses prácticos, como le llamamos la semana pasada. Aquellos a los cuales ellos podían echar mano en cualquier momento, podían pedir su socorro. El día de hoy también muchas personas quizá no se inclinan delante de una estatua, pero sí tienen muchos dioses o ídolos prácticos en los cuales confían, en los cuales ponen su confianza. Confían en sus capacidades, por ejemplo, o en su intelecto, o en su manera de trabajar.
como si eso hubiese nacido o brotado de manera natural en ellos. Nadie puede poner su confianza en sus capacidades. Nadie puede hacer eso. Sin embargo, lo hacemos. Muchas personas que confían en el dinero tienen su esperanza puesta en el dinero. Lo analizábamos delante. La importancia de tener nuestra confianza puesta en Dios. No en aquellas cosas que son externas a Dios. Y la tendencia del ser humano básicamente siempre es esa, de poner a algo entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque percibe un Dios muy lejano. Percibe un Dios que está, aparte que es lejano, es muy santo. Entonces necesitamos algo más práctico. Y es ahí donde viene la idea y la propia naturaleza del ser humano lo lleva a ¿qué? A buscar y a hacer ídolos de cualquier cosa. Confías en tu trabajo, confías en tu cuenta corriente, confías en tus capacidades, confías en tu estado físico, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes confiar en tu familia, en tus padres, puedes confiar en tus hijos, poner tu esperanza o el objeto de tu obediencia o de tu veneración o admiración en personas que van a fallarte. Y eso, querido, déjame decirte que es idolatría. También. No la idolatría descarada de la adoración de imágenes, pero sí idolatría al fin y al cabo. Hoy nosotros tenemos ídolos distintos a los que las personas en aquel entonces tenían. El fallecido Billy Graham escribió lo siguiente en una oportunidad: la idolatría del hombre occidental es el humanismo, el materialismo y el sexo. La idolatría casi automáticamente significa superstición, magia, hechicería e ídolos físicos. Pero nuestros dioses modernos son refinados, cultos a la moda e intelectuales. Es cierto, no nos arrodillamos delante de estatuas, pero sí ponemos nuestra confianza en cosas antes que en el mismo Dios. Y tenemos que estar claros con eso. Ahora, de lo que vimos la semana pasada sobre este texto, concluimos que la principal característica de estos dioses es que las mismas personas se los construían. Vimos que el mismo pueblo de Israel construyó becerros a los cuales adorar. Vimos que ellos mismos escogían a sus gobernantes y vimos que ellos mismos les pagaban a otras naciones para que les protegieran de aquellos enemigos que podían venir a su alcance. Ellos mismos construyeron sus ídolos. Y eso es también lo que nosotros hacemos el día de hoy. El encargado de hacer un ídolo es uno mismo. Porque es uno quien pone su confianza en otras cosas, sino directamente en Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada, referente a los ídolos y cómo se manifiestan o cómo se tipifican o caracterizan de acuerdo al pasaje que acabamos de leer. Esta mañana, hermanos míos, vamos a estar hablando de otra descripción o otras cosas que nos habla este pasaje sobre los ídolos. Por eso el título del sermón de esta mañana es Ídolos, consecuencias de confiar en ellos. Y hoy vamos a estar hablando básicamente de tres cosas que encontramos en estos versos. En primer lugar, los ídolos te hacen olvidar a Dios. En segundo lugar, los ídolos se vuelven contra ti. Y en tercer lugar, Dios destruye los ídolos, pero también destruye a quienes confían en ellos. No olvidemos, hermanos míos, que los ídolos son suplantadores de la confianza. La confianza de un cristiano, del pueblo de Dios, debiese estar puesta en Él. Sin embargo, los ídolos hacen que nosotros pongamos nuestra confianza en ellos. Por tanto, fíjese en el detalle de que cuando uno tiene ídolos no implica necesariamente que va a cambiar de religión. Uno puede seguir diciendo, ¿saben qué? Yo soy cristiano. Sin embargo, no hay un seguimiento, no hay seguida los pasos del Señor Jesucristo en el discipulado que Él nos lleva. Sino más bien, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, somos cristianos, somos creyentes, pero tenemos ídolos. Por tanto, no es necesario cambiar de religión para tener otros dioses o otros ídolos. El corazón del hombre, según lo que vimos, la mente del hombre, según citamos la semana pasada en palabra de Juan Calvino, es una máquina, una fábrica de ídolos. Y es cierto, querido. Nosotros mismos nos ponemos los ídolos delante y somos quienes ponemos nuestra confianza en ellos. Por eso nosotros vemos acá que en estricto rigor Israel nunca dejó de adorar a Dios.
Nunca dejó de adorar a Dios. Ellos seguían, según ellos entendían, adorando a Dios. Pero tenían otras opciones, otras alternativas. De la misma forma, al día de hoy, tú puedes decir, yo sigo a Cristo, yo obedezco a Dios, pero tienes otras alternativas. Tienes otras cosas o personas en las cuales tú pones tu confianza. Y ese es el análisis que nosotros vemos acá. Por eso nos lleva esto a nuestro primer punto, hermanos. Los ídolos te hacen olvidar a Dios. Y eso es una realidad. Es el constante reclamo de Dios en toda la Escritura y en particular en todas las palabras que Él da a su pueblo es: Israel, yo soy el único. Yo soy el único Dios. ¿Por qué ustedes tienen otros dioses, tienen otros ídolos? Ese es el reclamo permanente que Dios hace a lo largo del Antiguo Testamento y que también esta mañana está haciendo para tu vida. En Isaías capítulo 44, versículo 6, Dios hace un reclamo a su pueblo. Él dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera del Dios único y verdadero no hay otro Dios. Entonces, ¿por qué existe esta tendencia de poner nuestra confianza en otras cosas? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros somos idólatras. Dios es único y ese es el reclamo que constantemente, una vez tras vez, Él hace. Pero como mencionamos recién, la verdad es que los ídolos no buscan que nosotros dejemos de adorar a Dios. Ellos quieren ser alternativas, más cercanas. Eso es lo que pretenden y eso es lo que nosotros también buscamos cuando erigimos en nuestro propio interior ídolos. Ahora, el reclamo que Dios hace es que Él es único, que no hay nada ni nadie como Él. Eso es atributo de Dios o perfección de Dios. Muchos le llaman la aceidad de Dios. ¿Qué significa? Que Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Él simplemente es. No necesita una causa primaria. Él es. Dios es único. Es independiente. Eso es lo que implica la revelación que Dios nos muestra de sí mismo. Sin embargo, estos ídolos nos llevan a nosotros a olvidarnos paulatinamente de Dios, a alejarnos de Dios. Vemos nosotros características aquí. Tú puedes acudir a otras cosas, creyendo en Dios. Tú puedes tener esta tendencia a acudir a otras cosas. Vean el pasaje, por favor, en Oseas capítulo 8, versículo 5. Vamos a estar analizando los versos. En la primera parte, fíjense lo que dice el texto, Oseas 8:5, la primera parte. Dice: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Su ídolo hizo que se alejaran de Dios, no que se olvidaran de Él completamente, sino que el primer paso es alejarte de Dios. Eso es lo que busca el ídolo. Y eso es lo que tú, poniendo un ídolo delante de ti y siguiéndolo, haces. Alejarte más y más de Dios. Para el israelita era más fácil acudir a una ciudad, a Samaria en particular, donde estaba este becerro que estaba ahí, que tenía boca pero no hablaba porque era un becerro, era un ternero. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Vemos cómo es que los ídolos llevaron al pueblo a alejarse paulatinamente de Dios. Eso es lo primero que hace un ídolo para con tu vida. Un ídolo te lleva a ti a olvidarte paulatinamente de Dios, a poner tu confianza en otras cosas antes que Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se enfermó tu hijo, para los que tienen? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando viste que tu hijo estaba enfermo? ¿Tu primera reacción fue orar a aquel que puede sanar? ¿O en realidad lo primero que hiciste fue abrir tu botiquín con medicamentos y darle un paracetamol para bajarle la fiebre? Eso muestra lo que hay en ti, tu primera reacción. ¿Oraste primero? El relato del Evangelio dice que la suegra de Pedro estaba simplemente con una fiebre. El Señor Jesucristo llegó a ese lugar y se fue la fiebre.
El Señor no es solo el sanador de aquellas cosas grandes. Él también espera que nosotros, incluso en las cosas más pequeñas, confiemos en Él y nos entreguemos a su voluntad. Con esto no estoy diciendo que no le des remedio a tus hijos, por favor, dale. Pero ¿cuál fue tu primera reacción? Decir, Señor, quítale la fiebre. ¿O fue darle el remedio, el medicamento? Eso muestra lo que está en tu corazón. Y ahí tú pusiste tu confianza ¿en qué? Es un pequeño ídolo eso. El medicamento es neutro, el problema es tu corazón. Tu corazón dado a confiar en otras cosas y no en Dios. Hermanos, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que las cosas que son ídolos nos llevan paulatinamente a olvidarnos y a poner a Dios en un segundo plano. Segundo, tercer, cuarto, etc. Lo segundo que nosotros vemos aquí en este pasaje, en estos versos, es que el olvidar a Dios te lleva sí o sí a olvidar su palabra. Fíjese en el versículo 12. Dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Ellos preferían seguir y buscar y adorar a una escultura de un becerro que no podía hablar. Porque es obvio, ¿quién quiere un Dios que le ordena cosas? ¿Quién quiere un Dios que te manda y te exige cosas? Es más fácil seguir a una imagen, es más fácil seguir a un Dios que es impotente delante de ti, que no tiene poder ante ti. Sin embargo, el Dios único y verdadero no es así. Dios tiene voluntad, tiene una ley perfecta y tú tienes que seguir esa ley perfecta. Eso es lo que hacen los ídolos. En primer lugar, te alejas de Dios y en segundo lugar, te empiezas a alejar de su palabra. Es un buen diagnóstico este, querido. Cuando tú te estás alejando de la palabra de Dios, probablemente es porque estás poniendo tu confianza en ídolos y no en Dios. Porque cuando buscas a Dios, anhelas estar con Él, conocer su voluntad y conocer su palabra. Si no lo estás haciendo, probablemente porque tu confianza está puesta en otro lugar. Y no requieres de las palabras de Dios, que son luz, que son vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Lo tercero que nosotros vemos aquí es que en medida que tú te vas olvidando de Dios, tus ídolos van aumentando. En medida que tú empiezas a alejarte de Dios, te olvidas de su palabra, paulatinamente comienzas a tener más distractores que te obstaculizan tu mirada del Señor. Fíjese en el versículo 14, Oseas 8:14, en la primera parte. Fíjese, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. El momento que el pueblo se olvidó de Dios, empezó ¿a qué? A hacer más templos, más altares, lugares donde poder adorar a estos ídolos. Empezó a crecer y también empezaron a construir ciudades fortificadas. ¿Qué implicaba esto? Eran ciudades que tenían muros más altos para que los enemigos no pudiesen entrar fácilmente. O sea, estaban poniendo su confianza en qué? En esos dioses falsos y también en su propio esfuerzo de protección. Entonces, cuando tú te alejas de Dios, tú comienzas a hacer eso paulatinamente. Te olvidas de su palabra y también comienzas a tener más ídolos, más distractores. Estos empiezan a crecer. Tenemos que tener cuidado porque eso hace que finalmente, entre más te alejas de Dios, más difícil te es volver a Él. La Escritura es clara en mostrarnos eso. Para este pueblo querido no hubo retorno. Tenemos que aprender de ellos. El segundo punto que nosotros vemos en estos versos es que los ídolos, estos mismos tras los cuales tú creas, los mismos que tú fomentas, estos ídolos, ya sea dinero, trabajo, salud, alguna persona que puede ser tu modelo a seguir, un referente, etcétera, porque ustedes saben que hay un abanico variado para todos los gustos de ídolos. Todos estos lo que hacen en un momento determinado es que se vuelven contra ti. Se vuelven contra ti. Fíjese lo que dice el versículo 1 de Oseas 8.
8:1 dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. La figura del águila representada aquí hace referencia, según se entiende y según lo perciben la mayoría de los comentaristas, al pueblo de los asirios. Las águilas no son las águilas que nosotros conocemos, más bien hace una alusión a los buitres, ¿ya? Que eran animales de carroña. La idea de lo que está diciendo acá es que estos buitres están esperando y vienen contra la casa de Jehová. En particular aquí no se está refiriendo a la casa de Jehová, al templo, sino que se está refiriendo al pueblo de Israel. O sea, dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. Ahora, estos hombres que venían como águila eran los asirios. Y según vimos en el versículo 9, dice que ellos fueron donde los asirios para pedirle que los protegieran. O sea, el mismo pueblo que ellos habían puesto su confianza, que ellos habían pagado para que les protegieran, los atacaron después. Hermano, los ídolos que tú te pones en algún momento van a ir en tu contra. Los asirios recibieron, usufructuaron del pueblo de Israel, pero de pronto los conquistaron y los arrasaron. Cuando habla aquí de la trompeta, dice, pon a tu boca trompeta, como el águila viene contra la casa de Jehová. Cuando dice, pon a tu boca trompeta, se está refiriendo a el cuerno que se empleaba en aquel entonces para mostrar una señal de advertencia de que un enemigo venía. Pero la expresión que usa acá, aquí dice la Reina Valera, pon a tu boca trompeta. En verdad, en el original hace una alusión un poco más dramática que eso. Dice, pon en tu paladar trompeta. Es decir, que el toque de trompeta desesperado que el pueblo tenía que dar porque los enemigos se le venían era tan grande que la trompeta le llegaba hasta el paladar. O sea, la destrucción venía y esos mismos pueblos que ellos habían pagado para que les protegieran, ahora venían en contra de ellos. Eso hacen los ídolos. ¿Tú confías en el dinero? ¿En tu trabajo? ¿Qué pasa si un día no está? ¿Qué pasa que si ese amor al dinero hace que te endeudes y que vivas una realidad que no es la tuya? Hay un estudio que dice que el chileno está endeudado 3 veces el sueldo que gana. ¿Tú estás en esa dinámica? Si estás en esa dinámica, quiero decirte que tu ídolo se te está yendo en contra. Tu ídolo se te está yendo en contra. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Ponemos nuestra confianza en cosas que de pronto van a fallar. Y cuando fallen, nos van a hacer mal. Porque los ídolos se vuelven en contra tuya, sí o sí. Fíjese en el versículo 3, lo que dice. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Y ese enemigo eran aquellos mismos en quienes habían confiado. Versículo 8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. No pongas tu confianza en cosas que no son Dios. Piensas que eres muy inteligente, piensas que eres tan capaz. ¿Qué pasa si te da Alzheimer? ¿Qué vas a hacer? Confías en tus capacidades físicas, en tus aptitudes deportivas. ¿Y si te encuentran diabetes y te tienen que amputar alguna pierna? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Queridos, los ídolos te llevan a la destrucción. Y tú sabes cuáles son los ídolos de tu corazón. Ten cuidado. Tú piensas que son cosas buenas y pueden parecer cosas buenas, pero la naturaleza de los ídolos es ir posteriormente en contra tuya. Deje contarle una historia. Hace años atrás había un ecologista que se llamaba Timothy Treadwell. Timothy Treadwell fue un actor que no le fue muy bien en su carrera
actoral. Él decidió, luego de ese fracaso, enfrascarse en el alcohol y las drogas. Pero en un momento de lucidez, dijo, no es bueno que está haciendo eso, estaba su salud deteriorándose mucho, y toma la decisión de irse a Alaska a un tipo retiro. Y estando en Alaska, descubre su verdadera pasión: los animales, la flora, la fauna. Es ahí como él empieza a vivir una vida para documentar la vida en Alaska. Una de sus mayores obsesiones fueron los osos grizzlies. Los osos grizzlies y los osos pardos. Son bonitos, ¿cierto? Sin embargo, los osos grizzlies son los más peligrosos que existen. Son los más peligrosos. Los guardabosques recomiendan estar por lo menos 15 metros lejos de ellos. Este hombre pasó muchos años ahí, muchos años, aproximadamente 13 años viviendo ahí cerca de los osos pardos. Era tal la confianza que él tenía, que tenía fotos y tomas increíbles, que nadie, que cuando iba al mundo occidental, todos lo querían entrevistar por la valentía que este hombre tenía. Bueno, un día, en el año 2003, cuando el piloto de la avioneta que estaba encargado de ir a buscarlo el 6 de octubre de ese año, llega al puerto donde estaba acostumbrado a tomarlo él tenía que ir en búsqueda también de su novia, porque este hombre estaba junto a su novia. Cuando llega la avioneta, encuentra restos de humanos despedazados por todo el lugar. Cuando los guardabosques que iban junto al piloto se dieron cuenta de eso, se bajaron, dispararon contra los osos más cercanos y de su interior sacaron los restos de Timothy Treadwell. Él creía que podía domesticar a esos osos. Él creía que podía confiar en ellos, pero la naturaleza de los osos no le permitía que esto fuera así. Eso pasa también con el ídolo que tú tienes. Su naturaleza es destruirte. Puedes disfrutarlo, pero una vez él se va a dar vuelta y te va a destruir. Ten cuidado, saca todo ídolo que pueda haber en tu corazón. Eso es lo que lamentablemente el pueblo de Dios nunca hizo. De esa forma llegamos a nuestro último punto, queridos. Dios destruye a los ídolos y también destruye a los que confían en ellos. Fíjese en el versículo 4. En la segunda parte del verso dice: de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Hermanos, cualquier cristiano que lee el Antiguo Testamento sabe que Dios es el paladín de destruir ídolos y falsos dioses. Nos remontamos al libro del Éxodo y vemos cómo el Dios poderoso y soberano, con tal de librar a su pueblo, es capaz de juzgar a los dioses de Egipto. Y las 10 plagas que nosotros contemplamos en el libro de Éxodo, precisamente es el juicio a los dioses de Egipto. Vemos cómo Dios juzga, cómo Dios destruye a los ídolos de ese pueblo. También nosotros nos remontamos al tiempo de los jueces y vemos cómo Gedeón, el también llamado Jerobaal, destruye a los ídolos de Baal. Él usó a este hombre cobarde que se escondía, lo usa ¿para qué? Para manifestar su gloria y su poder, y destruye a los ídolos. También vemos el caso cuando el arca del pacto del pueblo de Dios va a la tierra de los filisteos y vemos cómo es que la presencia tan solo del arca hace que el dios Dagón, el dios de los filisteos, su estatua se rompa, caiga, su cabeza quede decapitada y sus manos cercenadas. Dios es experto en destruir ídolos, queridos. Por tanto, no pongas tu confianza en otras cosas, porque si tú eres su hijo, Dios lo va a destruir. Dios va a destruir esas cosas que están obstaculizando tu mirada para seguirle a Él. Versículo 6, segunda parte de Oseas capítulo 8. Fíjese lo que dice. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Dios destruye los ídolos. Y Dios también va a destruir los tuyos. Ahora,
Lo que es peor, querido, es que no tan solo Dios destruye a tus ídolos, sino que si tú te empecinas en seguirles, también te va a destruir a ti. Fíjese en el versículo 5. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Dios no tan solo destruye a tu ídolo. Si tú te obstinas en seguirlo, Dios te va a destruir a ti. Si tú insistes en poner cosas y poner tu confianza en esas cosas, Dios va a destruir tu ídolo y te va a destruir a ti también. El versículo 13, acompáñenme por favor, fíjese lo que dice. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no las quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. El punto al cual había llegado el pueblo de Israel era un pueblo de sin retorno. No había vuelta atrás. Fue tanto su deseo de irse tras otros dioses que Dios ya no les dio otra oportunidad. Y juicio cayó sobre ellos. Juicio cayó sobre ellos. Fíjese aquí, ellos daban sacrificios. Dice así, los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. ¿Qué es lo que buscaban estos sacrificios? Que Dios los aceptara. ¿Qué dice el verso? Y no los quiso Jehová. Cuando llega un momento en que estás tan empecinado en irte detrás de otras cosas y dejar y sacar a Dios de la ecuación, ¿qué pasa? Tú tratas de buscar a Dios, decir, ya, ahora sí que sí, porque ya me estoy dando cuenta que estoy pisando fondo. Pero puede ser demasiado tarde. Era demasiado tarde para ellos. Ellos hacían sacrificios, pero Dios no los quería. Ellos querían, con presentar sacrificios, lo que buscaban era que Dios le perdonara los pecados. Fíjese lo que dice el texto. Ahora se acordará de su iniquidad. En vez de olvidarse de sus pecados, Dios se acordaba de ellos. Lo otro que buscaban ellos con los sacrificios era que Dios les perdonara su maldad. Fíjese lo que dice el texto. Y castigará su pecado. Todo lo que ellos pretendían hacer en ese momento ya avanzado era demasiado tarde. Lo que ellos querían y hacían para alcanzar el favor de Dios, en vez de alcanzar el favor de Dios, alcanzaba todo lo contrario. Alcanzaba la ira de Dios. Fíjese cómo termina ese verso. Es peor aún. Ellos volverán a Egipto. Años atrás, Dios los había sacado de Egipto. Dios los había sacado de tierras donde adoraban a otros dioses, ídolos. Pero la obstinación de este pueblo fue tal que ahora Dios le dice, van a volver a Egipto. No literalmente, sino de corazón. El problema del pueblo de Israel es que nunca salió de Egipto. Y así hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero que el mundo nunca ha salido de sus corazones. Todavía siguen amando las mismas cosas que antes amaban. Siguen disfrutando los mismos deleites pecaminosos que antes disfrutaban. Todavía tienen esos ídolos y no los quieren soltar. Es tiempo de que veas tu corazón. Analices aquellas cosas que están de más, que interfieren en tu relación con Dios y las saques. Sácalas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo le ordena con amor, pero con determinación a los corintios lo siguiente. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermano, huye de la idolatría. Todo aquello en lo cual deseas poner tu confianza, que no Dios, huye de eso y pon tu confianza en Dios en cualquier situación. En cualquier situación, en cualquier prueba, pon tu confianza en Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 21. El apóstol Juan es más cariñoso, pero no por ello.
más enfático. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hermanos, guárdense de que su corazón se vaya en pos de cuestiones y cosas que te interfieren, en tu caminar con Dios y tu relación con Dios. El apóstol Pedro lo dice de una manera un poco más violenta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta el tiempo pasado. Eres nueva criatura. Ya no debes seguir esas cosas. Déjalas atrás. Pon tu confianza en Cristo, porque esas cosas son pasajeras. Esas cosas ¿sabes cuál es el fin de estas cosas en las cuales tú pones tu confianza? El fuego. El Señor Jesucristo va a venir en gloria y majestad a traer juicio a sus enemigos. Y el auto que te encante y que amabas con todo tu corazón va a quemarse completamente. Tu oficina que tanto te gusta también. Todas aquellas cosas que son estorbos van a ser consumidas. Lo único que permanece para siempre es el Dios eterno. Pon tu confianza ahí. Deja de perder tu tiempo. Él es nuestra confianza y nuestra esperanza más segura. Cristo y nada más. Solo Cristo. Pon tu confianza en Él. Todas las demás cosas son pasajeras, pero Él permanece para siempre. Richard Hooker, uno de los pioneros en la Reforma en Inglaterra, dijo las siguientes palabras: la tierra puede sacudirse, los pilares del mundo temblar debajo de nosotros, el semblante del cielo puede estar horrorizado, el sol puede perder su luz, la luna su belleza, las estrellas su gloria, pero con respecto al hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que cambie su corazón? Venza su fe, altere su afecto hacia Dios o el afecto de Dios para con Él. Cuando tú pones tu esperanza única y exclusivamente en Dios, no hay nada que te pueda derrotar. Pero si tú pones tu confianza en otras cosas, querido, estás perdido. Estás perdiendo tu tiempo. Vuélvete a Cristo y solo a Cristo y nada más. Cristo y nada más. Cristo y nada más. Hermano, hermana, persona que nos visita esta mañana. Solo en Él hay eterna salvación. Solo Él bajó del trono del cielo, tomando condición de hombre, humillándose a sí mismo, despojándose de su dignidad, para que tú el día de hoy confíes en cualquier cosa. No. Para que confíes en Él. Solo Él puede darte salvación. Solo Él puede darte esperanza en la situación que estés pasando. Lo demás se va a consumir todo. Confía en Cristo y nada más. Saca, quita, arranca todo aquello que te lleva a la condenación. Y busca, vuélvete, regresa a aquella cruz que todavía está disponible para ti y para mí. Que todavía, después de 2000 años, llama a los pecadores a que se arrepientan. Porque la cruz de Cristo no llama a gente perfecta. Llama a pecadores al arrepentimiento. Yo te digo esta mañana, renuncia a todo y vuélvete a Él. Sigue a Cristo y solo a Cristo. Y solo en Él encontrarás esperanza futura, certeza de una eternidad en gloria con Dios. Esa es la invitación para nosotros, para cada uno de nosotros. Si has nacido de nuevo, tienes que sacar esas cosas que te son estorbo. Si no has nacido de nuevo, humíllate delante de aquel que triunfó sobre esos principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
El Señor fue quien venció el mundo y en Él tú puedes vencer el mundo. Ese es el llamado, queridos, para esta mañana, que sea de meditación para cada uno de nosotros durante la semana. Despojémonos de aquellas cosas que nos estorban y busquemos al único y sabio Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.